Es un caso clínico, bueno, no sé, si ustedes habían visto algo así antes, es un paciente de 63 años, que yo lo vi meses después, pero me llamó la atención, ¿ah? Tiene una historia de un trauma contuso cerrado. Él iba en automóvil el 7 de septiembre de este año y sufre agresión en el automóvil. Yo no sé si le trataron de robar, la cosa es que le pegaron en el ojo izquierdo, patadas con el puño también, y le rompieron la cara. Tenía fracturas múltiples faciales, o sea, de fracturas de órbita y múltiples heridas faciales. La tomografía computada mostraba fractura de órbita frontonasal y orbitomaxilar bilateral. Fue operado por maxilofacial. Fue recién evaluado por oftalmología días después de que ya lo habían operado por lo menos de la cara. Estaba muy hinchado. El 12 de septiembre fue evaluado por oftalmología. La presión en el ojo izquierdo destacada estaba alta en 47 milímetros. La visión en el ojo derecho era 0,8 y en el ojo izquierdo era NPL, no proyección de luz. Había cierta limitación a los movimientos oculares en infraversión. A la biomicroscopía, el ojo izquierdo tenía un ifema total en bola 8 y un hemovitrio total 4 cruces que no permitía ver el fondo. Le hicieron una ecografía en el servicio, pero normalmente cuando hacemos las ecografías no queda mucho registro porque la hacemos entre nosotros nomás. No hay un ecografista ahí. Y notaron bueno, el hemovitrio y una apariencia de un desprendimiento de retina plano. Entonces, bueno, acá rescaté la tomografía computada, se ve el ojo izquierdo y el derecho, ¿no es cierto? Que las imágenes son distintas. Esto que puede corresponder al hemovitrio total que tiene esta imagen. Y acá hay una fotografía que le pudieron sacar. No se ve muy bien, ¿eh? Pero se ve que no se ve en la estructura de la cámara anterior. Entonces, la conducta, bueno, se le decidió dejar gotita, prednisolona cada 2 horas, dorsolamida timolol. Después, a los días se agregó brimobenina, latanoprost y atropina le dejaron, con lo cual la presión fue mejorando y llegó como a 38, más o menos, ¿ah? Y se mantuvo en control nomás, porque como estaba en NPL el ojo, se lo mantuvo en control. Y después fue evaluado por un retinólogo que yo no lo vi, pero se decidió una conducta conservadora. Entonces, bueno, a raíz de esto, me llamó la atención igual y pensé que era un tema interesante. No sé si a ustedes les parece interesante, pero un paciente que llega con NPL, con un hemovitrio, un ifema total, bueno, faltaba una ecografía para estar un poco más seguro que no había una abulsión del nervio óptico o alguna cosa más, pero digamos, eh, revisando un poco, encontré estas guías de tratamiento en ojos con NPL inducido por trauma mecánico. Estas son guías que hicieron en China, en el Medical Center of Lanzhou University. Las desarrollaron a partir de la Organización Mundial de la Salud, que tiene unas guías publicadas en 2014, unas prácticas propuestas por la American Academy of Medical Science y otras cosas más. Y bueno, esto está publicado en una revista acá en 2022, del Guidelines for Treatment of No Light Perception Eye Induced by Mechanical Ocular Trauma. Bueno, ellos tienen algunas cosas en base a la literatura que han revisado. Dice la pérdida visual después de un trauma mecánico. Aquí combinan traumas mecánicos abiertos y cerrados.
Entonces la pérdida visual está dada por la opacidad de medios, ¿no es cierto? Lesión corneal, catarata, hemorragia intraocular densa, endoftalmitis supurativa, prolapso de tejido intraocular, ¿no es cierto? Lesiones del nervio óptico, que pueden ser avulsiones del nervio óptico, o neuropatía óptica traumática, daño extenso de retina o coroides, daño severo en el cuerpo ciliar, con hipotonía severa, eh, bueno, pueden haber factores psicológicos también. Y los factores que le confieren mal pronóstico en trauma, acá están mezclando contuso y abierto. Bueno, ruptura ocular, cuerpo extraño intraocular, injuria en zona 3. La zona 3 en trauma contuso es detrás de la cápsula posterior del cristalino y en trauma abierto es más de 5 milímetros posteriores al limbo. Herida mayor de 10 milímetros, prolapso de retina, coroides y vitrio, tiempo de reparación primaria mayor de 24 horas, porque hay más riesgo de endoftalmitis, ¿no es cierto? Le confiere gravedad, tiempo excesivo para la cirugía secundaria, mayor de 7 a 14 días, daño del cristalino, daño severo al cuerpo ciliar, hemorragia intraocular severa, retinopatía proliferativa, desprendimiento retinal o coroideo, defecto pupilar repelente relativo, que habla de alteraciones del nervio óptico, endoftalmitis. Pero la mayoría de las publicaciones que encontré se refieren en general a traumas abiertos, o sea por estallido, o trauma penetrante o perforante. Pero ellos concluyen de revisar varias literaturas que los ojos con NPL post-trauma, en general, pueden recuperar visión. Eh, Porque se vio, digamos, con los múltiples análisis que hicieron que la agudeza visual mejora después de la vitrectomía, que puede ser DPL o mayor hasta en un 34% de los casos, vieron ellos. 16% de cuentadeos 2400 y 11% mayor de 2400, según lo que vieron de varios trabajos estos que tengo aquí en la pantalla. Aquí encontré, bueno, el flowchart que proponen ellos, esto es de trauma abierto, que es lo que de más se habla, ¿no es cierto? El ojo es evaluado, se puede salvar o no se puede salvar. Si se puede salvar, digamos, van a la reparación, digamos, luego la reparación primaria, luego la vitrectomía, ¿no es cierto? Pero esto de que se puede salvar también está dado por la evaluación del No Light Perception, que clásicamente se ha considerado como un factor de muy mal pronóstico. Entonces, en cuanto al trauma contuso cerrado, la energía transmitida se transmite al interior del ojo por compresión y estiramiento del globo, y puede haber alteraciones en segmento anterior y posterior. Generalmente en el segmento anterior hay ifema, desinserciones del iris, ciclodiálisis, catarata, alteraciones del ángulo. Y en el segmento posterior hay hemovitrio, hemorragia retinal, rotura retinal, desprendimientos de retina, alteraciones coroides y neuropatía. Bueno, esta es una publicación que puse acá que no tiene que ver con un trauma, pero me llamó la atención. Es una publicación del 2011. Es un case report de un paciente de 63 años, diabético, que tenía historia de 4 semanas con ojo rojo y dolor. Lo encontraron que tenía en el momento un PL con un DR persistente, y al hacerle el lavado de cámara anterior le encontraron que tenía rubiosis y le inyectaron, en el momento del examen estaba en NPL, pero tenía historia de PL eh, en ese ojo derecho. En el momento del examen estaba en NPL con ifema total, decidieron hacerle el lavado, le pusieron Avastin, encontraron en la ecografía que tenía un DR plano, lo operaron del DR, mejoró la visión y llegó a cuentadeo. Y habían pasado 4 semanas con presión alta. Entonces,
Bueno, ese es un reporte del 2011. Estos son reportes que encontré, está publicado en una revista china, pero estos son 14 ojos de 14 pacientes que los extrajeron de un estudio que se llama Eye Injury Vitrectomy Study Database, que es un estudio chino que se hizo multicéntrico. A partir de 1990 fueron recolectando eh, diferentes casos, y estos son 14 ojos con trauma contuso. La edad media son 28,8 años. El seguimiento promedio 15,6 meses. El tiempo medio que transcurrió entre la injuria inicial y la cirugía exploratoria, 17,3 días. En la mayoría de los casos, la presentación era ifema, en el 50%, fue la presentación más frecuente, y la presentación del segmento posterior más frecuente era desprendimiento de retina. Y había un porcentaje también importante de los casos, casi la mitad, que tenía alteraciones del nervio óptico, neuropatía óptica, evolución del nervio óptico. Pero los resultados que ellos obtuvieron de estos 14 ojos, que no son muchos, estos los rescataron de un estudio más grande que tenía un montón de casos de trauma abierto, pero de estos ojos, 50% de los ojos alcanzaron movimiento de manos o mejor. Entonces, ellos concluyen que se sugiere una cirugía exploratoria en los casos de trauma contuso cerrado con NPL de todas maneras, eh, porque hay que darle cierta chance a estos ojos. Acá están los pacientes, que son 14. Se ve, por ejemplo, acá desprendimiento del cuerpo ciliar, hemorragia retinal severa, por ejemplo en el 1, en el 2, catarata traumática tenían, agujero macular, ifema, ¿no es cierto?, catarata traumática, hemorragia vítrea. Y en el resultado final, en el outcome, bueno, hay algunos NPL, pero hay otros, por ejemplo, el caso 3, 20-300, el 4, movimiento de manos, hand motion, ¿no es cierto? El caso 12, 20-100, aquí el caso 13, que tenía una iridodiálisis, hemorragia vítrea, estaba con desprendimiento de retina, con PVR grado C, llegó a una visión de cuentadeo. Bueno, hay cierta recuperabilidad, entonces eso es el tema que eh, yo no encontré mucho más, estoy revisando todavía el tema, pero esto es lo que he encontrado. No hay mucho más publicado respecto a traumas contusos cerrados con NPL respecto a conducta. Eso es lo que me llamó la atención, porque tal vez si le hubiéramos dado la chance a este paciente de una cirugía exploratoria, podría haber mantenido cierta visión. En el momento que yo lo vi, ya habían pasado 2 meses y estaba NPL total, ya no estaba con ifema, ya no había nada que hacer. Pero a mí me parece que en estos casos hay que darle cierta chance. Eso es lo que les quería mostrar, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Bien, bien, bien interesante, oye, porque tal como tú dijiste en tu presentación, es como un paradigma el hecho de que si una paciente no tiene visión, no hay percepción luminosa, no hay nada más que hacer, es como lo que está estipulado. Sin embargo, con la, ¿cómo se llama? Bueno, y esto es lo que tenemos que discutir. Con los avances de la cirugía vitreoretinal, claro, muchos de estos ojos pueden recuperar alguna visión. ¿Ah? Entonces, si sigue siendo la falta de percepción luminosa una indicación absoluta de no proceder con ningún tipo de intervención o no, es justamente algo que hay que evaluar. La clínica en este minuto tiene atención de urgencia y a veces llegan pacientes muy, muy averiados y que hay que tomar una determinación. Yo no sé qué piensan los colegas.
Claro, incluso en el caso de este paciente que tenía, este caso que mostré aquí, que era un desprendimiento de retina, que no era trauma, claro, ellos concluían que el tamaño del desprendimiento, como había sido plano, le había dado más chance de recuperar visión que si hubiera sido más ambuloso. Eh, y a veces uno también, digamos, aunque no tiene opacidad de medio, tiene un desprendimiento de larga data, también lo descarte. Yo no digo que haya que considerar con un paciente NPL, pero sobre todo, digamos, en los con opacidad de medio, darle cierta chance de una cirugía exploratoria en trauma. Eso es lo que... Yo concuerdo, yo lo encuentro interesantísimo lo que estudiaste, yo te felicito, sinceramente interesantísimo. Y realmente quizás falta aquí una finura, digamos, en cómo de poder analizar estos casos, porque como tú has presentado, hay 20 causas de mala visión, o sea, de visión cero en un paciente con trauma, ¿no es cierto? Y desde Claro, luego, todo lo que sea opacidad en medio, ya no, claramente puede ser resuelto y puede ser mejorado. Ahora, otra cosa, otra historia sería si este paciente detrás de todo eso tuviera un nervio óptico que ya tuvo una avulsión y eso ya no va a tener vuelta nunca más. Pero ¿cómo lo sabemos? Ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Cómo poder claro. recetar de forma más adecuada la situación clínica y cuáles tienen posibilidad de recuperarse o no? Pero me parece súper interesante que ante la duda que está planteada y que no podemos resolver con la tecnología y con los sistemas de detección que tenemos ahora, en algunos, por lo menos los casos en que haya una opacidad de medios absoluta, como en este caso, imagínate ifema y hemorragia total, sin que hubiera un DR, proceder a limpiar eso. A mí me parece totalmente legítimo, pero sinceramente no sé cómo son, no sé si la academia tiene guidelines al respecto y todo, pero me parece de toda lógica, digamos, porque la verdad es que cuando uno se plantea frente a un paciente entre salvar algo de visión, y yo siempre se los digo, uno nunca sabe cuánto el otro ojo le va a pasar algo, ¿te fijas? Entonces, todo lo que uno pueda salvar, vale, para mi gusto. Bueno, ese es el... Sí, sí, yo también Yo estoy... creo... perdón. Bueno, dele. Sí, Mauricio, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál fue la causa final de pérdida de visión total en este paciente? ¿Fue por avulsión de nervio óptico o atrofia No, óptica? ¿Qué fue? es un glaucoma. Hizo un glaucoma total. Y en su momento no pensaron, o sea, acetazolamida, porque no mencionaste acetazolamida, le dieron, me imagino, ¿no? Y no pensaron No, como bajarle la presión de alguna otra manera quirúrgica. o sea, a ver, yo sí le hubiera dado acetazolamida, pero Yo estoy no se le totalmente de dio. acuerdo, con presión en 40 No, se podría haber hecho algo respecto a eso, totalmente de acuerdo. claro, exacto, porque en fondo acá quizá es porque en fondo 40 de presión por 2 meses, claro, al final un glaucoma absoluto y ya no tiene visión. Ahí yo creo que podía haber hecho algo. Entonces, Lo que y pasa es que estoy... llegó con ¿Mm? no visión. Entonces lo O sea, a siguieron, lo Mauricio le vieron, llegó tarde ya, pues a Mauricio le llegó 2 meses después. Sí, po. lo, No, lo pero me vieron, refiero que lo- al primer oftalmólogo, en fondo uno siempre tiene que hacer todo lo posible como para bajar la presión del ojo. Eso como... no, por supuesto, Sí, po. pero lo que pasa es que el tema es justamente ese, le llegó sin visión. Lo Ah, evaluaron al día siguiente, y estaba sin visión, estaba hospitalizado. Entonces, eso fue lo que los llevó por una conducta expectante, no agresiva. Y eso es lo que digo yo, que tal vez si hubiera sido un poco más agresivo, sí. hubiera podido Es que, tener algo de visión. es En que el a lo fondo, mejor al principio era por opacidad de media, pues no por glaucoma, porque después cambió la causa en fondo del NPL, porque al principio el NPL a lo mejor fue por ifema total y hemorragia vítrea. No pero sé, Sí, lo que Ese pasa es es que el punto, es exactamente. el punto, po. Sí, a ver, muchas veces uno cuando examina un diabético que tiene un hemovitrio total y no se ve nada, 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 siempre tienen algo de visión o ven algo de luz. Pero acá, claro, lo examinaron varias veces y entonces eso es lo que digo yo, cuando hay un NPL, que estamos seguros que hay NPL, que hay que examinar con luz tenue, y uno le muestra la linterna y se asegura de las mejores condiciones y sí, lo hace varias veces y está seguro que es NPL, ya. no hay que echarlo. Eso es porque hay un 50% de los pacientes reportados que puede recuperar cierta visión. Y yo busqué por todos lados, ¿ah?
indicaciones de la Academia Americana, indicaciones guías chilenas de trauma que están publicadas, no hay nada referente a trauma contuso NPL. Todos se refieren a trauma abierto. Claro, porque hay un trauma abierto, van, lo cierran, lo operan, ahí tal vez se reabsorbe algo de la sangre, no sé, qué sé yo, y a continuación lo siguen evaluando, hay un desprendimiento y lo operan. Pero acá, claro, no hicieron nada más. Bueno, Mira, sí, yo creo que desde el comienzo aquí la discusión está en que si el examen, como se llama, y el NPL te da la certeza o no te da la certeza de que ese paciente tiene o no tiene recuperación. Yo creo que si el NPL es real, es la conducta tiene que ser expectante, porque o si no uno se va a poner a hacer cosas de más. Si no confía en el examen es como apurado, en un lugar inadecuado, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor ahí existe la chance de hacer algo por ese ojo, pero si el NPL es real, bueno, está establecido hace mucho tiempo que un NPL probablemente no tiene ninguna chance de recuperar visión, porque hay algo que está definitivamente, como se llama, dañado irreversiblemente. Eso es lo que yo pienso. O sea, aquí la discusión es, ¿el NPL sirve para diagnosticar un ojo que no tiene pronóstico o no sirve? Y aparentemente se ha demostrado a través de los años que sí sirve. Esto lo que quiere decir es que el examen a lo mejor no se hizo en condiciones adecuadas, que antes que tuviera el NPL se podría hacer algo, bueno, pero esa es otra discusión. No, pero yo estoy planteando justamente eso. El examen se hizo bien, por ejemplo, Bueno, todos estos pacientes que tomando en mostró cuenta estos casos, que este examen se hizo bien y fue Entonces, publicado. entonces está bien, po. No, pero por eso digo, pues si la mitad de los pacientes puede recuperar visión con un EPL bien tomado, entonces hay que darle cierta chance. Entonces Ya, habría que cuestionar el concepto de NPL como, exacto, como o el significado que tiene el NPL en un examen. Que claro. entonces el NPL no es signo de que hay una patología irreversible y que no puede recuperar visión. Eso habría que estudiarlo, verlo con tranquilidad, porque eso es un tremendo tema. ¿Mm? Claro, pues eso es lo que estoy tratando de Eh, armar y yo no he encontrado más literatura, he encontrado estos casos publicados y me llamó mucho la atención, puesto porque claro, el NPL entonces no es, estamos hablando de un NPL bien tomado varias veces, confiable. Y por supuesto que está la chance que no lo hayan tomado bien, claro, uno dice no lo tomaste bien, tómalo de nuevo, ya, pero cuando estamos seguros, ¿qué hacemos? Tiene bueno, NPL, es que tiene una aquí opacidad total de medio, yo creo que hay que hacer una cirugía exploratoria. o sea, que Hay la que darle opacidad chance. social, hay varias preguntas. Primero, el NPL per se, como dice Samir, per se. ¿Qué significa NPL ahora que sabemos que el sistema nervioso es mucho, mucho, mucho más adaptable y tenemos mucho más chances que antes creíamos que nada se arreglaba, ahora sabemos que todo cambia, que todo se puede mejorar, entonces quizás hasta filosóficamente, por así decirlo, ya el sistema nervioso no es la rigidez, sabemos que no tiene la rigidez que creíamos antes, ya suponiendo en ese tema. Y segundo, el tema de la opacidad de medios, o sea, hasta qué punto una opacidad total de medios nos puede dar un falso NPL también, o sea, hay varias aristas en este punto. Bueno, pero tomando en cuenta, por ejemplo, ya un paciente que uno recibe con NPL, ¿no es cierto? Que no tiene opacidad de medio, pero tiene no sé, un DR. Eso yo no lo busqué. ¿Cuántos de esos pacientes pueden recuperar cierta visión? Si ahí está el punto, la plasticidad del sistema nervioso, desde la retina para atrás, y del nervio óptico, que quizás no lo sabe. La verdad es que es un desafío súper interesante, lo encuentro fabuloso. Quizás cosas que antes creíamos irrecuperables, por ejemplo, un nervio óptico edematoso, por decirte. No sé, estoy inventando. Un nervio óptico edematoso por 4 días, que uno cree que es NPL, después algo pasa y ve. ¿Te fijas? O sea, yo creo que ahora tenemos mayores herramientas para estudiar y hacemos más cosas. ¿Te fijas? Se intervienen, estos son casos que se intervinieron en casos perdidos. Y mira lo que se encontró. Yo lo encuentro interesantísimo. Sí. Sí, oye, también yo encuentro que es un tema súper relevante. Hay muchas indicaciones de conducta expectante porque el paciente tiene o sea, NPL. Muchas veces obviamente está mal tomada, pero una de las
elemento que queremos sacar de esta reunión clínica, la importancia de tomar bien la agudeza visual, sobre todo en un paciente con trauma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la medicina avanza, y avanza muy rápidamente, y actualmente, efectivamente, el concepto de no proyección luminosa no es absolutamente categórico, como se ve en alguna de las series que presentaste tú, Mauricio, de que el paciente esté absolutamente descartado y que hay aquí una visión absolutamente irrecuperable. Y el otro concepto que es importante también de llevarse en mente, que lo ha planteado Rebeca muy bien, es que justamente a veces una visión que uno dice, bueno, por la flauta, cuenta dedo, en un paciente ciego que tenga cuenta dedo en el otro ojo, a lo mejor es importante. Entonces, el concepto de que yo creo que en este minuto hay que tener en mente es el concepto de cirugía exploratoria. No usaría yo la palabra de una conducta agresiva, Mauricio, porque no sé, me parece que no suena bien, pero sí una cirugía exploratoria. Juan, perdona, ¿qué es lo que no te parece? Perdona, ¿qué es lo que no? No me parece que usar aquí hay que tener una conducta agresiva, porque eso se presta La para muchas palabra cosas. es fea, la palabra es fea. La palabra Sí. es, debemos tener un mejor diagnóstico y debemos ir a una cirugía exploratoria. Actualmente están los medios y uno puede decir, sí, aquí no hay nada que hacer o acá no. Tenemos un caso como 20-100. Por lo tanto, es interesante. La clínica tiene cirugía de urgencia, hay muchas clínicas que tienen actualmente y son decisiones del día a día. Así que muy interesante, muchas gracias. Y si hay algún caso para la próxima semana, le agradeceríamos que lo pongan en el grupo de Retina para que lo podamos... Gracias por todo, estuvo interesantísimo. Besos. Gracias, chao. Chao. Gracias.